al largo que pone la grama, la toca el defensor del Badalona, caza mal dentro del área, toca para el conjunto de Santa Coloma, gol de la grama justo antes del descanso. Puta escopeta, me cago en Dios y todo lo que se mueve. Vayamos más, tienes un compañero que falla. Vale. ¡Cámara! ¡Acción! Vale, el modelo de juego están utilizando un 4-2-3-1, pero defienden en formato más 4-4-2. Jugamos contra un muy buen equipo, es el mejor equipo fuera de casa, ha ganado 4 partidos y ha empatado 2, no ha perdido ninguno. Y sobre todo vamos a intentar eso, ¿no? Que no haya un partido de ida y vuelta y que tengamos la situación controlada. Son muy buenos corriendo al espacio, ¿vale? Y a la contra. Suelen acabar jugadas siempre, lo tienen muy claro, todos, ¿vale? Que eso es lo que, insisto, que aquí nos falta todavía. Espero que ya lo hayamos aprendido y que sea un tema cerrado ya y que todo el mundo se meta las pilas en eso. Creo que soy un entrenador exigente, pesado, siempre busco lo mejor del jugador para mi equipo y sacarle el máximo rendimiento y eso exige estar muy encima. No es tener el balón por tenerlo, sino es ir eliminando muñecos. Y a partir de ahí yo voy saliendo hacia adelante. Y cuando vaya aquí, dentro, fuera, ya lo tengo, ya lo tenemos. Es que somos buenos y sabemos hacer eso. Es que a mí lo que me preocupa es que no tengáis las pelotas de hacerlo. Pero también soy una persona que transmito pues ese carácter y esas ganas e ilusión de conseguir cosas. Que no tengo opción, juego fácil de cara. Que tengo opción, me voy por fuera y busco un pase. Y pido siempre lo máximo, entonces claro, eso significa que incomodas al jugador en muchas situaciones y a veces pues eso, no hace gracia. Como la gente se piensa que somos aquí los tontos de la Apocalipsis, pero que vamos primero hace 8 semanas. Y algún día nos quitaban del primer job, no pasa nada. Pero de momento que nos quiten lo bailado. Entonces, si entrenáis como habéis entrenado hoy y tenéis el perfil de hoy, nos vamos a ganar más partidos que vamos a perder, ¿eh? Eso os lo digo yo. A la mañana que haga buen día. Sí, que no llueva. Que no haga frío. No llueve, no llueve. Y que no haga frío. En TV3 dijeron que no iba a llover. Escúchame, este. Y este de aquí no lleva toalla. Ok. Todo lo demás sí, ¿vale? Mi relación viene del Badalona porque mi padre y Miguelito, bueno, siempre han sido tilleros aquí. Y hubo un día que Miguelito se puso malo y mi padre me dijo que viniera a echar una mano. Luego se me acabó mi trabajo y tal y me dijo mi padre si quería entrar. Y a raíz de ahí, pues, poco a poco, hasta llegar al primer equipo. Ponlo así, Miguel. Sí, así. Así como lo tienes, sí. Espera. Para mí, Miguelito no es como si fuera mi abuelo, pero sí mi tío, no sé, yo lo veo como muy familiar. Yo mañana lo veo difícil porque esta gente, sabes que siempre que han venido aquí Han dado el callo. Pero el equipo lo veo bien preparado y en casa hay que puntuar como sea. Confío este año en el equipo, y mucho. No sé, te dan como tranquilidad la manera de jugar de ellos, de por ejemplo ir 1-1 y decir, buah, es que van a marcar, y acaban marcando. Como dicen los derbis, no se juegan, se ganan, ¿eh? Pues eso, para ganarlos hay que hacer muchas cosas. Bueno, yo es el primer derbi que juego aquí en Badalona, porque es el primer año que estoy, pero bueno, todo derbi tiene una connotación especial, ¿no? Son rivales que nos conocemos mucho, porque los entrenadores, pues uno juega aquí, otros allá, y bueno, has compartido experiencias y bueno, tenemos que estar muy atentos. Sabéis que yo, en ataque, no pongo nunca ningún freno. Donde voy a duro es en defensa. Que si Robert es muy bueno en ataque y no me defiende, a pintar. Robert, goles. 0. ¿Asistencia? 0. Está mal, ¿eh? Creo que a los jugadores hay que darles calma, hay que darles un poco de espacio y de perspectiva, y creo que es mejor salir ajustado y salir en tu mejor momento, que no salir aquí tensionado porque es un derbi como si fuera aquello una cosa de locos, ¿no? Que somos los primeros. Con tíos que nos metieron un gol, de los de arriba. ¿Esto lo entendéis? ¿Podemos ayudar? ¿Podemos ayudar todos? Si yo le hago un mejor pase a Robert, ¿me sacará más provecho? Por tanto, os animo a quitaros y a sacar ahí Pechini y decir, cago en la puta. Si circulamos rápido, si aseguramos pases, si finalizamos jugadas, pues creo que tendremos mucho ganado, ¿no? No puedo fallar 5 ocasiones en una jugada, en un partido, ¿eh? Si tengo una, va para adentro. Si tengo 2, una para adentro.
Es la única opción, si no estamos muertos. Y sobre todo vamos a intentar eso, ¿no? Que no hayan partidos de ida y vuelta y que tengamos la situación controlada. Ir a por ellos, pero como equipo desde el minuto cero. ¿Lo podemos hacer? ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Sí? Pues venga, dale. Ahora estamos en la parte de entender qué hacen ellos para nosotros estar cómodos a nivel defensivo. Y luego la siguiente es, como en defensa hacen esto, esto y esto, pues nosotros atacaremos de esta otra manera. Pero bueno, ya digo, cada semana es así y lo tenemos bastante, ¿vale? Queda claro que no quiero que nos la hagan, porque esta es jodida, ¿eh? Porque todo el mundo viene, me bloquea, yo no puedo salir de aquí y el balón va al segundo. Vuelven a meter el balón y aquí hay jaleo. Soy el segundo entrenador del Badalona y me llamo Alberto Padilla Martín. ¿Vale? Entonces está aquí solo Carlos con un rechace, no tenemos nosotros solamente un rechace, pito, todos para adentro y meten el balón al segundo palo. Pues de este derbi esperamos que, bueno, un partido muy igualado, porque al final es un equipo que está hecho también para estar arriba, la Gramenet, y bueno, intentaremos dentro de todo hacer nuestro partido aquí en casa, hacernos fuertes y bueno, ir a por la victoria, que es lo que queremos. Si vemos que un tío se coloca ahí, el de rechace, que está un poco atento, pero claro, a lo mejor el de rechace le corren para allá. Padilla ha sido jugador mío, creo que 8 o 10 temporadas. Su opinión para mí es muy importante, porque a veces necesito a alguien que me incomode, ¿no? Porque entrenador muchas veces te crees que tú tienes la razón divina y no la tienes. Y a mí me gusta compartir para sacarle el máximo juego posible. Lo que ellos hacen muy bien, que lo hace el Barça, era de jugar aquí y jugar con otro central. Entonces, si hacen eso, saltaremos con el alejado a por él. Tener una persona al lado, en este caso yo y en este caso él, que compartimos muchas cosas, mucha filosofía, un modelo de juego, un estilo de juego que es muy parecido, pues al final es mucho más fácil. Son jugadores que colocan el balón y sacan. Eso. O sea, hay que estar atento porque Roger García ya el año pasado enchirró aquí una de medio campo. Entonces, cuando le hagamos una falta a Roger, alguien que se ponga delante del balón o que coja el balón, se lo lleve la mítica y se lo doy cuando ya está todo el equipo colocado. Entonces, mañana, ya te lo digo ahora, quiero una chirla de medio campo. Vale, vamos para arriba. Dale. La España se la tragó el año pasado aquí. Ganar para hacer más brecha en cuanto, pues, ya sea el séptimo, el sexto, y a partir de ahí, pues bueno, si podemos meter más brecha en lo que queda, que son estos 3 partidos, que son Grama, Europa B y Manresa, pues antes de irnos de vacaciones, en el parón de Navidad, pues mucho mejor. ¿Sabes qué le pasa a la Grama? Que atacando son muy buenas, pero a la hora de defender no defienden ni para atrás. Y en esas ocasiones tenemos que aprovechar nosotros. De todas formas, piensa que mañana el público también hará mucho, ¿eh? Sí, esperemos que estén con nosotros como el día del partido de La Escala. Escúchame, mira, este es el portero. Estos 2 seguidos Sí. son porteros, no le pongas... Y Al Tom tampoco. al Tom tampoco. Ahí Ok. está. Badalona es una familia. Ya empezando por Amir hasta la última persona que te puedas imaginar, que es el conserje, ¿sabes? Chicos, ¿cómo lo lleváis? Ya Aquí estamos estamos. poniendo... ¿Estáis en vivo y en directo? Aquí estamos. Bueno, ahora entra mi hija, es nuestra jefa, la han hecho jefa nuestra. Ella es muy profesionista. Ella le gusta todo que esté al detalle. Como no está al detalle, bronca para Miguelito y para mí. Listo, a ver, falta. Además, por mucho que le hayáis ganado al Betis, Al Sevilla, dirás. al Sevilla, Sarabet, estáis a años luz de lo que ha conseguido el Sevilla. ¿Y cómo que estáis uno del Betis y otro del Sevilla? Porque mi hija, mira, pues se hizo del Betis por un amigo suyo íntimo, se murió su padre, y estaba muy apegado a ello y se hizo del Betis. ¿Y en casa qué pasa? ¿Que hay peleas o qué? No. En mi casa La verdad hay- es que no. ¿No? En mi casa no hay pelea por el No, fútbol. por el fútbol no. Siempre lo he dicho que mi ilusión sería ser utillera del Betis, pero todo lo que yo pueda aprender aquí y todo lo que esto, yo con el Badalona hasta el final, siempre. ¿Qué pasa, niño? Capito. Buenos días. ¿Qué tal, Rodri? Alex. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Cómo estás? Me llamo Antonio Rodríguez Vega y mi nombre deportivo es Rodri. Fiché en el Badalona con 20 añitos, tengo 73 y bueno, he hecho prácticamente eso, de jugador, entrenador, directivo y ahora en estos momentos pues persona institucional del club. ¿Cómo lo vemos? Van bien ellos, ¿eh? Buen equipo. Bueno, el equipo, yo siempre he dicho que es uno de los mejores equipos de la categoría. Espero del derbi el domingo, pues bueno, que sea un partido como ha sido los derbis con la Gramenet, que sea un partido bonito, creo que lo va a ser,
Hombre, amigo mío, estamos hablando de... la cámara que... A mí no, es la primera vez que hablo contigo. Qué mentiroso eres. Marc Serra y mi cargo director de orquesta junto a los demás socios, ¿no? Consejo de administración. Bueno, pero la Grama es buen equipo, siempre ha sido buen equipo y ahora es el derbi. Va a ser un derbi bonito, un derbi donde vamos a intentar que tanto la afición de la Grama como la afición del Badalona disfruten y que gane el mejor, que sea el Badalona. Ellos van a intentar tener el balón, ellos salen jugando con Yassim. Hay que apretarle a este, hay que apretarle para que no salte la primera línea, que es muy importante. Hemos empezado diferente, vamos líder, somos los que tenemos que estar, estamos en casa y hay que hacer valer el partido, que en casa pues aquí no se pueden sacar puntos así porque sí, si no tenemos que ganar, vamos líder y vamos a intentar seguir con esta trayectoria. Entonces, bueno, no, esperamos buen ambiente, abrimos tienda, el equipo está arriba, es derbi, no sé, espero una buena entrada. Una buena entrada. Bien, el equipo está bien, o sea, el equipo está bien, al final el fútbol, los puntos no mienten, ¿no? Es lo más objetivo. En ese sentido, creo que tenemos un equipo que ha sido muy regular. Pues a partir de ahí, lo ideal sería, y lo que nos gustaría a todos, ¿no? Pues obviamente, Navidades, irnos lo más arriba de la tabla posible. Y el Badalona jugaba a las 12. Sí. Y el Badalona era y 2.000 personas en el campo. Sí. Por la tarde. A lo mejor eras tú, tío, que... Mejor tienes que jugar tú, otra vez. Pero lo dudas. No, el que lo dudas eres tú. No hay mayor alegría, tío, de ver a la gente que venga al estadio, que esté feliz, que disfrute del partido, que la ciudad se enganche. Cuando el equipo da y el equipo compite y el equipo quiere y nosotros también gestionamos de la mejor forma posible el proyecto y el club y el día a día, pues eso al final se traduce, ¿no?, con que la gente viene más al estadio, lo disfruta, etc. Entonces nada, el llamamiento es que vengan a disfrutar, que traigan amigos, familias, niños y ojalá pues también ayudemos a los jugadores, ¿no?, a conseguir la victoria. Hola mamá, ¿qué tal? Ya salgo de entrenar, ya voy para casa, ¿vale? Ahora nos vemos, un beso. Chao. Sí, yo empecé a jugar a los 4 años aquí en el club, en el Badalona, y los primeros recuerdos que tengo es salir del cole, estar esperándome ya con la merienda y coger el coche o el autobús y venir al entreno. Mucha gente me dijo que hacía, que estaba loco por bajar a la tercera federación, que todavía podía jugar en categorías más altas, pero me da igual la categoría que esté el Badalona porque para mí es el club de mi vida y donde estoy más feliz. ¿Qué tal, Pedrito? Bien, ¿sí? Hemos entrenado hoy, hemos visto el vídeo de la Grama y preparados para el derbi. Siempre hemos estado en el Badalona, en el campo La Morera, como digo yo. Allí nos hemos pasado muchas tardes y muchas mañanas. El domingo, los de la Grama, chillaré un poquillo. Pues tengo mucha suerte de contar con ellas, con mi madre y con mi hermana, porque al final son el mayor apoyo, siempre están en las buenas y sobre todo en las malas, que al final es cuando un jugador lo necesita. Voy sacando platos. Sí. ¿Cómo crees que vamos a quedar el domingo? 0-1 y vas a meter tú. 1-0, mamá, que jugamos en casa. Ah, bueno, sí, perdón. 1-0. Y vas a meter tú, que ya te toca. Ya toca, Que tienes sequía goleadora, hijo. Mi padre era portero y al final el tener un portero en casa pues te hace ver como esa figura que tú quieres imitar. Hostia, mamá, ¿sabes qué me acordaba el otro día? ¿De qué? De cuando me entrenaba aquí el Papa de portero. Y mira, si tiene la forma la portería. Me ponía mi equipación, mi gorra de portero y me entrenaba aquí en el comedor. Hacía mis estiradas, mis blocajes. ¿El derbi? ¿Tú has jugado algún derbi con la Grama? Bueno, he jugado de pequeño. De pequeño, así de grande no. De grande no, porque claro, cuando está en el Badalona antes la Grama estaba por abajo. Yo creo que poquito a poco la afición se enganchará, están viendo que el equipo compite bien, se lo deja todo y que es un equipo que la gente se puede sentir identificado con él. Ya me queda poquito de fútbol, por desgracia, aunque yo creo que 4 o 5 añitos aguantamos. Más sufrimiento aún. Juego con ellos, juego por ellos. Mi padre hará 9 años que falleció, pero lo siento conmigo en cada partido. Yo creo que él estará muy orgulloso de ver cómo es la figura que se ha convertido Robert en Badalona, que yo creo que nadie nos lo podíamos imaginar cuando aquel niño de 4 años empezaba a jugar. Y a ver si lo podemos acabar aquí, que sería bonito. Empezar la carrera aquí y acabarla aquí. Bueno, ya soy consciente que tengo 32 años, esto ya se va acabando, por desgracia, y sería una de las mayores ilusiones para mí poder colgar la camiseta en el Badalona.
Hoy no canto porque si canto se va a poner a llover. Está nublado. El tema del mercado, la verdad es que el equipo está muy bien. El equipo está muy compacto y yo creo que este año las cosas se han hecho muy bien. Y el mercado de invierno, bueno, si aparece algo que vaya a mejorar lo que en este momento tenemos. Yo confío mucho en los jugadores que tenemos que nos pueden llevar al sueño que todos queremos. Cuando vamos a tomar una decisión que este jugador va a cambiar de club o va a salir de esta casa, pues intento siempre defender al jugador para que antes que salga, no sé cómo explicarte, pero estoy tranquilo dentro de mi corazón que salga. Este año al final, desgraciadamente, el primero es el que va a la gloria y del segundo al quinto, pues otra vez a sufrir y esperemos. Llevamos 2 años ya sufriendo. Los playoffs, tú has vivido un año, yo un año contigo, todos. Tú tienes que demostrar cariño y fe en todos ellos, porque si no das el amor de verdad y de tu corazón, ellos van a sentir que hay algo que es raro. Entonces no te van a rendir como tú quieras. Entonces para que se sienten en familia, yo tengo que dar todo de corazón. Yo me gusta vivir el fútbol así. Es una pasión personal y eso es lo que me hace amar lo que hago, ¿sabes? Yo siempre así, me pongo nervioso, pero hay una parte que tienes que sacar y luego ya te tranquilizas. Yo si estoy aquí es que porque tengo ganas y estoy muy comprometido y si no llevo el balón a lo más alto posible, pues me quedaré muy jodido. ¿Vas a venir? Sí que voy a venir. ¿Estás nervioso aquí? No, tengo ganas ya de que llegue. Hombre, día importante, ¿eh? Sí. Derbi bueno. ¿Crees que habrá gente o qué? Hombre, yo creo que sí. Por nuestra parte estará lleno. Eso es. Por mi parte, seguro. ¿Y luego qué vas a querer hacer? Bueno, depende de cómo vaya el partido también. Podemos ir a cenar o si no nos vamos a casa y descansamos. Ya sabes cómo se celebra, con una buena cervecita en la mano. Mentalidad positiva. Toma, te dejo aquí la sudadera y la bufanda te la he dejado allí. Ah, vale. Y Margol, pues te lo va a dedicar. Ya sabes cómo. Así que... ¿Qué? ¿Los carnés? ¿Del Badalona dónde están? Pues uno en tu monedero y otro en el mío. Este es el mío. Yo se me pongo las bambas. No, ¿sabes este es lo que el quiero tuyo. decir? Ah, pues el tuyo no está. ¿Lo has hecho tú? Sí. Ostras. Muchas gracias, cariño. De nada. A ver si nos da suerte. Bueno, va. No, unos patrones que hoy va. ¿Ambas? Bueno, a ver si marcas un golito, ¿eh? A ver. ¿Vale? Vale, va. Venga, adeu, un pato. ¡Vas a ganar! ¡Sí! ¡Vas a ganar! ¡Sí! ¡Vas a ganar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Badalona llega como líder de la categoría. Los escapulados quieren devolver a la grama la dura derrota que sufrieron en Santa Coloma la temporada pasada y dar un paso más hacia el ascenso directo. Los de Santa Coloma envían un centro al interior del área, la despeja el portero del Badalona, Carlos Azón, el cabezazo de Padillo y el gol de la grama que se adelanta en el Municipal de Badalona. De momento salta la sorpresa en el derbi comarcal ante la incredulidad de la afición. En una jugada desafortunada, los visitantes se adelantan en el minuto 27 del partido. Hay nervios en el estadio municipal, no está jugando nada bien el conjunto escapulado que ve cómo peligra la primera posición. ¡Orden! Saque de banda largo que pone la grama, la toca el defensor del Badalona, Caza Martí dentro del área y marca para el conjunto de Santa Coloma, gol de la grama justo antes del descanso. Llega el segundo gol de la grama y aparecen los fantasmas del pasado. Lo que tenía que ser una fiesta en este derbi, por ahora está siendo una pesadilla. No hay manera. Te pesa las piernas, los nervios, las dos cosas. De momento, mala actuación de los hombres de Pedro Dolera que no han hecho una buena primera parte y pierden por 0-2 al descanso. Parece que el derbi se escapa para el conjunto escapulado. Piñol, ¿cuántos balones has perdido? Dímelo. A ellos les cae esa de mierda y la meten para adentro.
Entre 4 tíos, 1. Que me ponen un balón aquí y tiene que ser gol. Que tiene que ser penalti, lo que sea, pero hay que llegar. Estamos perdiendo 0-2, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que meter 2 goles por lo menos para empatar el partido, ¿está claro? O sea, ahí fuera no podemos hacer el ridículo, ¿eh? ¿Me entendéis todos? El que tenga miedo que lo diga. Aquí todo el mundo tiene que dar su prime. ¿Entendido? Es un gol, chicos, un gol y lo metemos, es un gol, es un gol, pero hay que buscarlo, el gol, o sea, no va a aparecer el gol, hay que ir a por él. Vamos. Que es un gol que nos mete, que 2-0 es el resultado más engañoso del fútbol, dale. Avanza el lateral Toni Peris desde el lado izquierdo. Lo probará desde lejos del lateral. Golazo, gol de Toni Peris para reducir distancias en el marcador y soñar con la remontada. El Badalona continúa dominando, está haciendo una muy buena segunda mitad. El conjunto escapulado necesita puntuar si quiere tener opciones para poder mantener el liderato. El Badalona continúa buscando el gol del empate. Hay un centro desde la banda derecha. Lo intenta Óscar Gómez, la remata de cabeza. El gol del empate del Badalona. Marca Óscar Gómez, llega el 2-2 y el Badalona iguala el derbi comarcal. Ha sido una muy buena segunda parte del Badalona, pero no ha podido culminar la remontada y se tiene que conformar con el empate a 2. Me cago en Dios, un toro que se mueve. La de Marcos está un palo y esta última es que está en la línea. No pega el palo. Es que es como falla lo que falla. Que es para cagarse.